Mimpi Argentina mempertahankan gelar juara dunia harus pupus. Ribuan supporter yang memadati fanzone di Buenos Aires larut dalam kesedihan setelah tim Tengo kalah 1-0 dari Spanyol di final Piala Dunia 2026. Meski kecewa, para pendukung tetap memberikan apresiasi kepada Lionel Scaloni dan Lionel Messi yang diyakini menjalani Piala Dunia terakhirnya. Simak momen haru para supporter, jalannya laga final, dan perjalanan luar biasa Argentina hingga mencapai partai puncak. Espera Molina, ¿ves? Por la última de Leo, Argentina quiero verte. Ninguno dejaron levantar y quiero ver la Ferran y Pedri por Fabián, que era el suplente. Mirá, la verdad, estoy agradecido por el equipo, somos victoriosos, tenemos huevos, llegamos donde llegamos y bueno, perdimos, ya está, hay que seguir, nos levantamos, luchamos y vamos a lograr ese objetivo. En 4 años nos la vamos a ganar la Copa, la vamos a ganar. Yo tengo fe y esperanza que la vamos a ganar. Porque se corre 1, 5 se queda, quedan 4, pero se corre la final. Lo perdió bien. Nadie lo puso de rodillas al campeón del mundo. Scaloni lo único que le faltó es poner a Lautaro Martínez, nada más. Y el árbitro cobraba mucho para ello. Es como que hubo un arreglo ahí, medio como que esa parte no me gustó. Pero bueno, me voy feliz, me voy agradecido, me voy contento. Llegamos donde llegamos porque tenemos huevo. Conviene no descubrirse, conviene no regalarse, conviene no facilitar. Gala de su gran posición de balón, pero aparte de Y la selección es lo más grande de la Argentina, la felicidad del pueblo. Vieron lo que hicieron contra Inglaterra, cómo dieron la vida con España, con 10 jugadores. Creo que el árbitro fue injusto, cobró mucho para España y bueno. campeón del mundo 2026. Gracias por todo esto, selección. La pelota va por allá y allá se muestra Juliano. Atención, tira al centro. Juega para Tristeza porque queríamos ganar, pero no importa, somos segundos, lo dieron todo, malas jugadas, los árbitros todo para ellos, para nosotros nada, pero no importa, somos segundos y estamos todos unidos. Contento, llegamos a la final, pero era el último mundial de Messi, quería que fuera especial, que el sueño siguiera. No sé, qué mal. En este estadio, lo bueno es que llegó como final. Antes, en este estadio, perdió una final, no, y ahora llegó como campeón del mundo, ¿viste? Orgullosa igual, más vale que estoy orgullosa. ¿Qué más queremos? Un resultado no define lo que somos. Un resultado no nos define. Argentina jugó todo el mundial con corazón, con huevo. Somos campeones de América 2 veces. Somos campeones del mundial y llegamos a la final del mundial 2026. ¡Aguante Argentina, carajo! ¡Aguante la selección! Gracias, gracias. Jugaron a la pelota, jugaron fútbol y la selección demostró hasta el día de hoy lo que tenía que demostrar. Le ganamos a Inglaterra y los jugadores, con todos los huevos que nos caracterizan, levantaron la bandera de que las Malvinas son argentinas. Estoy orgullosa de mi selección, orgullosa de los jugadores, del plantel, del cuerpo técnico, de todos.
Pemirsa, lebih dari 100 target fasilitas militer Garda Revolusi Islam Iran diserang Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Serangan ini merupakan serangan balasan Iran yang menargetkan 3 pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Lebih dari 100 target fasilitas militer Garda Revolusi Islam Iran diserang Angkatan Laut dan Angkatan Udara Amerika Serikat. Ledakan beruntun yang cukup besar terjadi di wilayah Konarak, Sistan, dan Baluchistan, Iran. Iran meluncurkan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Jordania dan Kuwait. Serangan balasan tersebut diluncurkan usai Amerika Serikat Iran saling serang sejak Selasa. Rekaman video menunjukkan rudal-rudal Iran tengah meluncur di langit. Pasukan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC menggempur pangkalan udara sekitar 100 km dari ibu kota Yordania, Amman. Selain di Yordania, Iran juga meluncurkan serangan balasan ke pangkalan militer AS di Kuwait. Kebakaran hebat terjadi di pangkalan tersebut akibat serangan Iran. Sejumlah petugas pemadam pun berupaya memadamkan kobaran api besar di lokasi. Sebelumnya, Iran menyerang kapal komersial AS di Selat Hormuz pada Selasa. Militer AS kemudian membalas Iran dengan menggempur lebih dari 80 target militer di Iran. Hingga Kamis, Amerika Serikat dan Iran masih terus saling meluncurkan serangan militer. Garda Revolusi Iran kembali melancarkan perang psikologi. Kali ini mereka mengeluarkan video berisi detik-detik saat penembakan rudal ke pangkalan Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran kembali merilis rekaman serangan. Kali ini mereka mengeluarkan video peluncuran rudal ke pangkalan Amerika Serikat yang berada di kawasan Timur Tengah. Serangan ini adalah balasan atas serangan Amerika Serikat ke beberapa lokasi di Iran. Dalam pernyataannya, Iran menegaskan pasukan Angkatan Laut dan Udara telah melakukan operasi gabungan. Mereka menyasar infrastruktur dan fasilitas penting milik Amerika Serikat yang berada di Kuwait dan Bahrain. Kuwait dan Bahrain mengatakan pertahanan udara mereka berhasil mencegat serangan Iran. Serangan Iran ini dikecam oleh beberapa negara, termasuk Mesir dan Uni Emirat Arab. Ya, setelah Amerika Serikat, Iran saling serang, kini Israel mengancam akan menyerang Iran lagi jika diperlukan. Israel mengklaim siap meluncurkan serangan militer dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Menteri Pertahanan Israel Katz mengancam akan menyerang Iran lagi saat pertempuran kembali terjadi antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pidatonya pada seremoni militer, Katz menyebut Israel siap melanjutkan kembali operasi militer terhadap Iran jika diperlukan. Ia bahkan menegaskan bahwa Israel akan menyerang Iran dengan kekuatan yang jauh lebih besar. צה"ל דרוך ומוכן לחידוש המערכה, להשגת עליונות אווירית מחודשת ולתקיפה כחול לבן באיראן, להסרת איומים גם בפעם השלישית. אם נצטרך נחזור ובעוצמה גדולה עוד יותר. Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut Iran telah melemah akibat 2 operasi militer yang sebelumnya diluncurkan Israel terhadap Iran.